vamos a continuar, ¿no? Miren, ya estamos planificando. Quiere decir que estamos dibujando poco a poco en nuestra mente lo que vamos a escribir. Conforme vamos planificando, yo sé que a ustedes se les van ocurriendo ideas, ¿no? Muy bien. Entonces, queridos niños, los elementos del texto narrativo. En este caso, nuestro texto sigue siendo narrativo, solamente que su especie ya no es cuento, sino es una fábula, ¿no? Presentando a los personajes. Los personajes que van a intervenir en mi fábula son, a ver, queridos niños, ¿qué personajes van a intervenir en mi fábula? A ver, escriban por favor los personajes que van a intervenir en su fábula. Pueden ser 2, pueden ser 3. Recuerden, cuanto más personajes hay, más larga va a ser la historia, ¿no? Y la fábula se caracteriza por ser una historia corta. Muy bien, a ver, voy a preguntarle a Kimberly. Kimberly, ¿qué personajes van a intervenir en tu historia? Ya, Miss. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál, Miss? Kimberly, no te logré oír, hija. Sí, Miss. ¿Ya, Miss, me escucha? Sí, ahora sí. A ver, dime, mi amor. Ya, Miss, los personajes que yo voy a Utilizar. Ajá, que voy a utilizar es una viuda, un padre de una iglesia y un niño. Ya, 3 personajes, un niño, una viuda y un sacerdote, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a preguntarle, a Jason. Jason, si tu audio no funciona, escríbelo en el chat. ¿Qué personajes vas a utilizar, Jason? A ver, vamos a preguntar a Leonardo Velarde. Leonardito, ¿qué personajes vas a utilizar? A ver, Leonardo, si tu audio no funciona, lo mismo en el chat, porque también estoy viendo el chat. A ver, ahí está Guilardiño. ¿Qué personajes vas a utilizar? ¿Qué personajes vas a recrear en tu fábula, Guilardiño? ¿Qué personajes son los que vas a... A ver, Guilardiño. Jason. Ahí está, muy bien. Dime, Guilardiño. A ver, ya sabes, Guilardiño, está el chat. Leonardo Velarde, ¿qué personajes? Adriano, ¿qué personajes vas a utilizar? Por favor, escríbelo. Escribe, Adriano. Si no tienes audio, escribe, por favor. Muy bien, nos dice, debes decidir qué tipo de descripción vas a realizar de los personajes, ¿no? Tal como son, o vas a realizar valoraciones tuyos, ¿no? A ver, eso van a ustedes pensar. ¿Va a ser una descripción objetiva o va a ser una descripción subjetiva de los personajes, ¿no? Muy bien, ahora sí, aquí es donde vamos a utilizar la técnica de los 5 sentidos. Eligiendo el lugar. Presten atención a la descripción precisa del lugar en los cuales se va a desarrollar tu fábula. Este lugar debe ser de modo preciso para que el lector lo imagine fácilmente y pueda verlo como se tratara de una fotografía, ¿no? Ya saben, vamos a utilizar el lector. ¿Qué va a poder sentir el lector a través del tacto? ¿Qué va a poder sentir el lector a través de la vista? ¿Qué va a poder percibir el lector a través de la audición o del oído? ¿No? ¿Qué va a percibir el lector a través del olfato? ¿Qué va a poder percibir el lector a través del gusto? ¿No? A ver, vamos a empezar entonces. Ahí está, Leonardo Velarde me dice que animales. Claro, esos van a ser tus personajes, pero ¿qué animales? ¿Cuántos animales? A ver, hay que ser más específicos para que ya vayas pensando en tu cuento. A ver, Jason, no me responde hasta ahora Jason. ¿Está o no está Jason? A ver, Jason está. Sí, ahí está presente, pero... A ver, Jason, ¿qué personajes? Valerie Garay.
A ver, vale, ¿qué personajes vas a utilizar? Ahí está. Dice animales también, pero ¿qué animales? Ahí está. Leonardo Velarde dice una jirafa y un chanchito. Muy bien. A ver, vamos a ver, qué interesante. ¿Qué relación podrá haber entre una jirafa y un chanchito? A ver, vamos. No me imagino. A ver, Yamilia dice el roble, una hiedra y un señor. Muy bien. A ver, vamos a elegir el lugar, ¿no? ¿Qué vamos a poder percibir con el tacto? Voy a preguntarle a Zoe. A ver, Zoe, en tu fábula, ¿qué vamos a poder percibir con el tacto? Zoe, ahí está, muy bien. Jason dice un león y un ratón. ¿Ya? Tienes que hacerlo original, porque me parece que ya hay sobre el león y el ratón. A ver, Zoe. Zoe. ¿No está Zoe tampoco? A ver, voy a... Ya. Nazaret. A ver, Nazaret. ¿Qué vamos a poder... Podríamos tocar el agua, las plantas. más? ¿Tu Las escenario va a rocas. ser un bosque? Sí, mis. Ah, ya ves. ¿Qué más entonces? A ver, el agua, las plantas, ¿qué más va a haber en tu escenario? También podríamos tocar a los animales. Ah, muy bien. ¿Algo más? No, mis. Ya, muy bien. Queridos niños, no solamente les va a servir para escribir, sino para el dibujo, porque ustedes saben que todas las fábulas tienen un dibujo, ¿no? Muy bien. A ver, Leonardo Mucha, con la vista, ¿qué cosa vamos a percibir con la vista? La naturaleza, mis. La naturaleza. ¿A qué te refieres? La naturaleza también son los planetas, los asteroides, ¿no? El campo, mis. El campo. El campo, o sea, las plantas, la tierra, ¿no? Sí, mis. Los ríos, los Eso, cerros. ríos. ¿Que dónde se va a desarrollar la historia? ¿En la selva? Mis de mí es en el campo. Más o menos por ahí estoy tratando de buscar, de adaptarlo. El campo, ya, pero si hay campo ya no hay cerros, ¿no? Depende, el campo en la costa, en la sierra y en la selva es diferente. El campo en la sierra. ¿Quiénes son tus personajes? Un conejo, un gato, un perro y un canario. Ah, claro, tendría que ser la sierra, porque el conejo no crece en cualquier lugar, ¿no? Sí, Ya, mis. Por eso elegí. ya, muy bien. Aunque el canario no. Bien, tú te estás refiriendo a un lugar silvestre, en tal caso, ¿no? Donde no hay humanos, digamos. Sí, mis. Donde hay muchas plantas, donde hay muchos vegetales, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Damaris. El oído, ¿qué cosas vamos a poder escuchar, Damaris, en el lugar donde se va a desarrollar tu fábula? Silencio, Miss, y el sonido de los animales. Silencio, o sea, no hay no hay nada de gente, es un lugar silvestre, igual que el de Leonardo. Sí, Muy bien, solamente hay animales. ¿Qué animales vamos a poder escuchar? a una boa A y una boa. sí, y a Queridos un niños, ¿cómo se llama el sonido que hace la boa? Bueno, las serpientes en realidad, ¿qué sonido hacen? Silbar, mis. Silban, ¿no? hacia Cesean también, ¿no? Con silban o cesean también. Muy bien. Ya, entonces vamos a oír a los sonidos de animales en general. Nos dice una boa. Si hay árboles, probablemente sean los pájaros, ¿no? mi cita. Dime. Boa no me estaba refiriendo a boa de ser. Ah, no era una boa de serpiente. Entonces, ¿qué boa? Cita era la
boa. No te escucho, Damaris. No es una serpiente. No es una serpiente, pero entonces, ¿qué es? Acá en el chat me dices que quieres tu boa. ¿Cómo boa? A ver, explícame. No te logro entender muy bien. Yo entiendo que una boa es una serpiente, ¿no? Damaris, no te escucho. Tienes que escribir. Muy bien, a ver, vamos a preguntarle a... A ver. Vamos a preguntarle a Brisa. A ver, Brisa, voy a bajar tu manito, ¿ya? Brisa, dime. Con el olfato, ¿qué cosa vamos a percibir en tu escenario con el olfato? Ya en mi escenario, va a haber carne, el olor de la carne, ¿Ya? el olor ¿Cocinada de... o cruda? ¿Qué? Cocinada, Miss. Cocida, ya. No cruda, Ajá. ya, muy bien. ¿Qué más? Ya, Miss, también vamos a percibir un mal olor, como de ratero. Sí, ¿Un Miss, olor de ratero? está bien. Miss, me logra escuchar. Soy Damaris Rivera. Ya, un momentito, Damaris, que terminamos con Brisa y volvemos contigo, ¿ya? A ver, Brisa, un olor de ratero, ¿cómo sería eso? Más o menos un olor de alcohol, así. Ah, ya, muy bien, ¿no? Ya, un olor a alcohol. A ver, vamos a introducir un sinónimo, queridos niños. Beodo. ¿Saben ustedes qué es un beodo? Un beodo es un borrachito, pues, ¿no? Una persona que le gusta tomar mucho bebidas alcohólicas. Ya, muy bien. A ver, Damaris, ¿qué me querías decir? No, Miss, que sí era lo que estaba diciendo, Miss de la boa. Ah, ya, Discúlpeme muy bien. por mi Ya, equivocación. muy bien. Ya, precioso. A ver, el gusto. ¿Qué cosa vamos a poder sentir dentro del gusto? A ver, utilizando el sentido del gusto. Oloriento. No, oloriento no. ¿Saben cuál es la mejor forma de adjetivar el olor? Oloroso. Muy bien, a ver, Yamile. Uy, a ver, vamos a esperar que vuelva Yamile, seguro ha sido al servicio higiénico o algo así, ¿no? Yamile que nos diga qué cosa vamos a sentir en su historia a través del gusto. Yo sé que el sentido del gusto es un poco difícil, ¿no? Porque por lo general nos comunicamos básicamente en las palabras y es difícil utilizar el gusto. Podría ser la vista, sí, el sonido, ¿no? El oído de repente, pero el gusto, a ver, vamos a ver, la creatividad es. A ver, Yamile. Jim, a ver, dime, Jim, con el gusto, ¿qué Le podemos iba a decir sentir? que tengo una duda. Ah, ya, dime, ¿cuál es tu duda? En una fábula, el tiempo que se realice también puede ser presente. Claro. En realidad, Jim, como habíamos visto, las fábulas son atemporales, no importa el tiempo. ¿Por qué? Porque al tratar de estos valores son universales y son vigentes. El ser humano habla de la bondad desde hace mucho tiempo. El ser humano habla de la generosidad desde hace mucho tiempo. Y en todas las culturas, la bondad, la generosidad, la solidaridad, todo eso son valores universales aceptados y que nunca van a pasar de moda. Entonces el tiempo no importa, puede ser pasado, presente o futuro también, ¿no? Está bien, no hay problema, Jim. ¿Puedo hacerte una Ya, pregunta? dime, Brisa. Miss, ¿puedo cambiar ese de lo que dije de bondad por generosidad? Claro, lo que estamos haciendo acá, queridos niños, es la planificación para que ustedes tengan una idea. Pero si en lo que vamos avanzando a ustedes se les ocurre cambiar, ay no, ya no quiero hacer de la boa, ahora quiero hacer del cuervo, está bien, pueden cambiarlo, no hay ningún problema. Esta solamente es la planificación. Y así fuera la redacción final, a ustedes no les gusta,
tienen toda la potestad para cambiarlo, porque ustedes son los autores, los creadores de la historia. Solamente ustedes pueden cambiar eso, ¿no? Muy bien. A ver, dime, Yamile, ¿cuál sería, qué sería lo que podemos percibir a través del gusto en tu historia, en tu fábula? El agua, Miss. El agua, ya, muy bien. ¿Alguien está tomando agua? ¿Alguien puede tomar agua? A ver, eso vamos a ir pensando, ¿ya? El agua. ¿Qué más? Nos dice que el agua es un líquido. No sé qué más, Miss, porque como trata el agua, o sea, yo no lo voy a poder percibir, sino las plantas van a absorber el agua. Ah, ya, pero las plantas tienen sentido del gusto. El personaje es el que tiene que sentir ese, ¿no? El personaje o el espectador, el receptor que está inmiscuido dentro de la historia. Es el lector que se mete en la fábula, el que debe sentir esto, ¿no? La menta, Miss, entonces, la menta. La menta, ya. Ahí está. Por ahí pueden ir surgiendo ideas, ¿no? Bien, queridos niños, el tiempo, la época en la que se sitúa es, a ver, ¿qué época podría ser? Por ejemplo, cuando leemos la fábula de Esopo, la que leímos del médico ignorante, ¿cuál es la época? Es una época antigua griega. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el vocabulario, ¿no? Que nos hablaba de Hades, etc. Ahora, cuando hablamos de León y la zorra, de León, la zorra y el ciervo, ¿qué época era? No nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? No nos podemos dar cuenta qué época es ahí sí, porque no nos habla, no hay marcadores que nos digan de cuándo es la historia, ¿no? Entonces ahí ustedes le pueden poner en tal caso presente, ¿no? Porque está utilizando los verbos también en presente. Acá, poniéndole un título a mi historia. A ver, ¿qué título le pondrían a su fábula? Por lo general las fábulas se titulan así, pues, ¿no? El león y la hormiga, el león, la zorra y la hormiga, el médico ignorante, la hormiga y la cigarra. Dime, hijo. Hijita, para mí sería el título el zorro y el flamenco, mijita. Ya, ahí está, muy bien. Yo le puedo decir lo que ella pensaba. Claro, a ver, Jim, ¿qué título has pensado? Las mentiras de la hormiga ante el león. Ahí está, muy bien, las mentiras de la hormiga ante el león. Muy bien, Brisa, a ver. Ya Miss, de mí va a ser el león generoso. El león generoso, muy bien. Jekyll. Jekyll. A ver. Yamile. Miss, de mí a firme paso, no, a paso firme. A paso firme. Ya, muy bien. Leonardo. El conejo bondadoso, Miss. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ya están ustedes pensando sobre sus títulos, basados seguramente en sus personajes. Miss, ¿yo ¿no? le puedo decir? Sí, claro que puedes. A ver, dime, ¿cuál es tu personaje? Miss, ¿el personaje principal? No, perdón, hijo, tu título. ¿Cuál es tu título, Alex? Un gato sin su hogar. Un gato sin su hogar. Ah, qué bonito. A ver, muy bien. Bien, queridos niños, ha llegado el momento en el cual ustedes van a describir su personaje número 1, ya sea humano o animal. A ver, el personaje número 1, ¿quién es? Miss, en eso tengo una duda. Dime. En él lo que dice, ¿a qué se dedica? ¿A qué se refiere? Ah, ya, por ejemplo, si es un león, el que habíamos leído, ¿no? En la historia, ¿a qué se dedicaba ese león? Miss, El a león gobernar Miss, la engañar selva. a las personas. A gobernar. Claro, a gobernar la selva. Y alguien me dijo, a gobernar la selva. Era un león ocioso, ¿no? Ni Yo, siquiera se iba a cazar. Estaba sentado en su cueva esperando que la presa venga a él, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se dedica? La hormiga, ¿a qué se dedica? A trabajar duramente todo el año. La cigarra, ¿a qué se dedicaba? ¿Se acuerdan?
a cantar, ¿no es cierto? Entonces, más o menos a eso se refiere Jim. ¿Qué características tiene? ¿Qué hace con su tiempo? Ay, mis gracias. Y ya terminé mi personaje 1. Ya, muy bien. A ver, queridos niños, piénsenlo muy bien. Personaje 1 y personaje 2. Ya les voy a dar unos 5 minutos. Pero Miss, solo tengo algo en una pregunta, duda en una pregunta, Miss. Dime, dime. En la pregunta donde dice cómo se comunica, ¿qué puedo ponerle? Ya, ¿cómo se comunica? A través de rugidos, en tu historia, ¿cómo se comunica? Si es un león, por ejemplo, ¿cómo se va a comunicar? ¿Con palabras, con gestos, con rugidos, con gritos, con señas? ¿Cómo se va a comunicar? Ya, Miss. Miss, el tipo de comunicación de la hormiga, ¿cómo sería, Miss? Bueno, en tu fábula esta hormiga es animada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a comunicar? ¿Con palabras? ¿Con palabras dulces? ¿Con palabras irrespetuosas? ¿Con palabras amargas? ¿Con palabras cariñosas? Más o menos así, ¿no? ¿Cuál es tu tipo de comunicación? ¿O es muda de repente? ¿A alguien se le ocurre hacer un personaje mudo? A ver, con señas, no sé, es la creatividad que tú tengas. Misita, el Miss, mío, también podría ser hablando. También, mi, claro, el hablando. mi personaje es mudo, por eso dije que había silencio y se comunicaba a través de señas. Ya, muy bien, está muy bien. Miss, ya terminé. Ya, muy bien, Brisa. Hay que esperar un momentito que todos podamos terminar, ¿ya? Si ya terminaste, ve pensando en en el siguiente cuadro. En el siguiente personaje. Claro, en el siguiente personaje o si no, en la trama, ¿no? Ve avanzando un poco, pero hay que esperar a los demás. Yo tengo que esperar a los demás, ¿no? Ya, muy bien. A ver, queridos niños, vamos a continuar entonces, ¿ya? Me imagino que ya han pensado en sus personajes. A ver, le voy a preguntar a David. David, ¿estás ahí? ¿Me puedes? Muy bien. A ver, David, querido, ¿cuál es tu personaje número 1? Mi personaje número 1, Miss, Sí. es un ajolote. Ya, muy bien. ¿Y cómo es? Es un animal rosado y que tiene
que tiene 4 patas, es chiquitito, es acuático. Ya. Y tiene cola. Ya. Y nada más, Miss. Ya, muy bien. ¿Y cómo es en su forma de ser? Tú me has descrito la forma física, ¿no es cierto? Sí, Pero Miss. la forma de su carácter. Es bondadoso, bueno, solidario. Solidario, muy bien. Y el personaje 2, ¿quién es tu personaje 2? Queridos niños, acá le he puesto nombre y edad porque algunos de repente pueden querer que sea humano, ¿no? Y si es humano sirven estas preguntas y si no es humano podrían servir las de acá, ¿no? Las de... A ver, ¿tu personaje 2, Alex, es humano o es un animal también? Perdón, David. Miss. ¿Tu personaje 2 también es humano o es animal? Animal, Miss. Animal, ya muy bien. Entonces, ¿cómo es el personaje? ¿Qué animal es? A ver. Es un ratón. Es un ratón. Muy bien. ¿Y qué características? ¿Cómo es este ratón? No me digas la parte física porque ya creo que todos sabemos cómo es el ratón o tiene algo diferente este ratón. No, Miss. Ya, entonces, ¿cómo es en su parte de su forma de ser? ¿Qué características tiene de carácter este ratón? El ratón es renegón, un poco malo y se cree más que todos los animales. Ay, ya, muy bien. Es muy orgulloso, es engreído, es malo, muy bien. ¿Dónde vive el ratón? En su cueva. En su cueva. ¿Y el guajolote dónde vive? También en una chocita. En una chocita. Pero no, el guajolote no es marino, no nada, no es del Sí, agua. también puede estar en la tierra, Miss. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿A qué se dedica el ratón? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hace todo el día el ratón? Descansa. No Descansa, es sé, ocioso. Muy bien. ¿Y el sí. guajolote? Trabaja mucho. Trabaja mucho, ya, muy bien, ahí está. ¿Ve? Ya David tiene una idea de cuáles son sus personajes, de cómo son, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora sí, queridos niños, vamos a continuar con el siguiente cuadro. Nos dice, algo ha sucedido. Tenemos acá la trama. En este momento debes prestar atención a los problemas o sucesos que van a ocurrir en tu fábula, ¿no? A ver, tenemos entonces el acontecimiento precipitante, el problema, la acción de los personajes, qué hacen los personajes y finalmente el desenlace o resolución del conflicto, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cuál es el conflicto o problema de la historia? ¿Cuál es el problema que nos vas a contar, Leonardo? A ver, Leonardito, ¿cuál es el problema que nos vas a contar? Miss, el problema es que había un gato mentiroso que le engañaba a un perro para que no le ayude el conejo, Miss, porque el conejo le gustaba ayudar a todo el mundo. Ah, ya, o sea, tienes 3 personajes, un perro, un conejo y un gato, me dices, ¿no? Miss y mi canario. Hay un Hay canario, ahí 4. está, muy bien, muy Solamente bien, que a ahí está. veces. Ese es el conflicto. El problema hay una persona un animal que está presionando para que el otro no ayude. Muy bien, ahí está el problema. Camila, ¿cuál es el problema de tu fábula? Mis que un león se queda atrapado en una trampa, Miss. Ahí está, muy bien, el león que está atrapado en una trampa. Muy bien. Anthony Rondón, ¿cuál es tu problema? Bueno, no el tuyo, sino el problema de tu fábula. Miss, ¿Cuál es el problema de tu fábula, Anthony? disculpe, mi fábula
va a ser, Miss, de que los animales iban a organizar una gran fiesta porque ¿Ya? un nuevo rey había sido elegido, Miss, pero aún no pienso, Miss, qué animal, Miss, pero un animalito se iba a ¿Ya? comer toda la comida, Miss. Y los Ah, demás ya, iban ahora a muy ser egoísta. un animalito muy egoísta. Ahí está, muy bien, qué bonito, muy bien. Muy bien, queridos niños. Entonces acá ustedes van a pensar, ¿ya? Van a pensar cómo es que ocurren estos hechos. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué van haciendo los personajes? Y finalmente, ¿cuál o cómo será la solución a ese problema, ¿no? El problema este de acá. Muy bien. Moraleja. ¿En prosa o en verso? Queridos niños, a pesar de que el texto puede estar en prosa, mi moraleja puede estar en verso. No hay ningún problema, ¿no? A ver, vamos a tratar de ensayar. Yo sé que a ustedes todavía están pensando en la moraleja, pero a ver, vamos a tratar de que ustedes se imaginen la moraleja, ¿ya? A ver, vamos a preguntarle a Gabrielita. Gabrielita, ¿has estado pensando en una moraleja? Misita, no, no he estado pensando. Sí, diré sí, misita. Estaba pensando, pero todavía no sé cuál será mi moraleja. ¿Mis Ya, ya le pero a ver, puedo más decir mi moraleja? Esperanza le puede decir Más su moraleja. o menos. ya, a ver, queridos niños, voy a preguntar a varios, pero ahorita estoy preguntando a Gabrielita, un ratito, ¿ya? A ver, Gabrielita, ¿qué moraleja crees que podría ser? A ver, imagínate, intenta, ensaya una moraleja. A ver, misita. Mis amigas ya me salió mi moraleja. Ya, Después de Gabriela Fernández le puede decir su moraleja. Sí, hijos, a ver, levanten su manito y yo les pregunto. Ya, un momentito, hay que darle a Gabriela un momentito para que vaya pensando. Y mientras tanto vamos a ver a los que estaban con su mano levantadita. Gabrielita, ve pensando. A ver, Camila, dime tu moraleja. Sería, no seas soberbio y escucha lo que te proponen si es algo para bien. Ya, muy bien, ahí está su moraleja. Sebastián, ¿cuál sería tu moraleja? Ya, mesita, no te dejes tuya, porque tarde o temprano la perderás y frío sufrirás. Ahí está, muy bien, mire, la moraleja en verso, ¿no? Yamile. Miss, ¿me puede escuchar? Sí, sí, Yamile. Ya, Miss, mi moraleja es todos somos valiosos y únicos y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente que no sabe nos valore. Ya, muy bien, ahí está su moraleja. A ver, Andrea. Miss, ¿me puede escuchar? Sí. Ya, Miss, mi moraleja es valorar a todas las personas, no importa cómo se vean o cómo son, porque nosotros a veces, no sé, despreciamos a las personas mayores porque ya no, o sea, ellos saben más de nosotros, pero nosotros como que no les hacemos tanto caso. Ya, muy bien, me has explicado la moraleja, ¿no? Solo la primera parte es la moraleja porque debe ser corta, ¿no? Jaikel, ¿cuál es tu moraleja? Ya, Miss, de mí mi moraleja, Miss, es no te dejes engañar por otras personas, Miss. Ya, muy bien. A ver, Brisa, ¿cuál es tu moraleja? Ya mi moraleja es, bueno es hacer el bien, pero sabiendo a quién. Ya, muy bien. Kimberly, ¿la moraleja cuál sería? De mí mi moraleja es ayuda a los que necesitas de tu ayuda, porque capaz en el futuro te ayuden a ti. Ya, muy bien. Jim. Sí, mi moraleja es, nunca hay que ser mentirosos porque más adelante habrá consecuencias.
Ahí está, muy bien. Gabrielita. Ya, amiguita, no midas el valor de las cosas por su cantidad, sino por su virtud. Ahí está, muy bien. Bien, queridos niños, ahí estoy viendo que ustedes han creado algunos su moraleja, otros se han inspirado en moralejas que ya están hechas, pero recuerden que es muy importante la originalidad. A ver, Nefi, para terminar, dime, Nefi. Nefi, ¿tu moraleja cuál sería, hijo? Bueno, en lo que Nefi se va activando su micro, queridos niños, ustedes tienen que desarrollar las ideas acá, ¿no? ¿Cómo iniciaré mi historia? ¿Qué orden voy a presentar los hechos? ¿Cuál es el desenlace? Y finalmente, queridos niños, escribir la versión final de su moraleja. Pero antes de enviarme la versión final de su moraleja, tienen que ver si cumple con los criterios, ¿no es cierto? Ya saben ustedes cuáles son los criterios, ¿no? Los que hemos hecho, los 10 criterios que con ustedes hemos elaborado. Eso debe tener su moraleja. Se van a colocar ustedes mismos, sí o no, ¿ya? Para que ustedes mismos vayan corrigiéndose su historia. Muy bien. Miss, ¿nuestra moraleja o la fábula? Ay, perdón, su fábula, Andreita. Nefi, ya activaste tu micro, querías participar, Nefi, por eso levantaste tu mano y yo te bajé la mano, no porque no quería que participes, sino porque ya te había dado la palabra. ¿Me puede escuchar? Sí, ahora sí. A ver, Nefi, ¿cuál es tu moraleja? Que puedes ayudar, pero cuando sepas que algo malo está pasando, no lo pases por alto. Ahí está, muy bien, ahí está. Una moraleja. Lo que les aconsejo es que le den un poquito de rima siempre en la moraleja para que sea más llamativa, ¿no? Dime, Jekyll. Jekyll. Bueno, bien, queridos niños. Ya Miss. Dime. Miss, si ya tengo digamos, mi moraleja, Miss, ¿puedo agregarle, Miss, algo más? Claro, queridos niños, ustedes pueden hacer lo que deseen con su cuento, con su fábula, son sus palabras. Ustedes pueden crear, cambiar, agregarle más personajes, quitarle más personajes, pueden hacer lo que ustedes desean. ¿Por qué? Porque ustedes son los dioses de su creación, ¿no? Pueden hacer. ¿Acaso le puede decir mi moraleja? Sí, dime, Axel. Misita, mi moraleja sería, no debes confiar en cualquier otra persona, debemos confiar en ti mismo, misita. Ya, ahí está, muy bien, ahí está su moraleja. Esa es la primera moraleja. Ahora, cuando ustedes vayan viendo, se van a dar cuenta que de repente pueden aumentarle algo, quitarle algo, hacerlo en rima, hacerla más larga, hacerla más corta, ya depende de ustedes. Dime, Jim, ahora sí para terminar y no pasarme de la hora. Yo mismo le he cambiado mi moraleja. Le he puesto, nunca debes mentir si más adelante no quieres sufrir. Ahí está, muy bien. Mira, él le ha puesto verso. Qué bonito. Muy bien, Jim. Muy bien, queridos niños. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy día y nos vamos a enfrentar para poder ver nuestras ideas. Ahí está Jekyll, muy bien. La fábula es una narración breve, escrita en verso o prosa, donde los personajes pueden ser objetos, plantas o animales, que dialogan, piensan y actúan como humanos. La temática principal que tratan son los valores y siempre nos dejan una enseñanza, consejo o lección para la vida. Las fábulas se dividen en 4 partes. Inicio o principio de la historia, donde se plantea la situación inicial, el ambiente y el tiempo donde sucede,
como también los personajes que participan en ella. Desarrollo o conflicto. Es el momento donde van sucediendo los acontecimientos y aparece un conflicto que deberán resolver. Desenlace o solución. Es la resolución del problema o conflicto que se había presentado. Y la moraleja, que encontramos al final de la fábula, nos brinda una enseñanza o aprendizaje. ¿Cómo realizar una fábula? Primero, tenemos que elegir la enseñanza que queremos que brinde. Pensar qué personajes van a ser parte de nuestra fábula, como también el tiempo y el lugar donde van a suceder. Caracterizar o determinar qué personalidad van a tener nuestros personajes. Desarrollar la trama, pensando cuál va a ser el problema principal. Determinar cómo resuelven el conflicto nuestros personajes y qué lección aprenden. Ahora sí, a escribir la fábula respetando cada una de sus partes. Al terminar de escribirlo, debemos revisar siempre nuestra ortografía y coherencia. También podemos agregarle una imagen. Muy bien, ahí está, queridos niños, entonces, ¿qué es una fábula? ¿No es cierto? Bien, como bien lo dijo en el video, nosotros ahora vamos a escribir una fábula. A partir de lo que hemos estado haciendo, queridos niños, tenemos que escribir una fábula. Además, hemos estado trabajando con los 5 sentidos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar también esta técnica de los 5 sentidos para poder escribir o redactar nuestra fábula. Y quiero preguntarles a ustedes, queridos niños, ¿qué es lo que ustedes creen que debemos evaluar en la fábula? ¿Qué es lo que ustedes creen que nuestra fábula debe tener? Una moraleja, Miss. A ver, muy bien, entonces, a ver. En primer lugar, vamos a evaluar. Mi fábula tiene moraleja. Una moraleja. Ya está. ¿Qué más debe tener nuestra fábula? Miss, que los animales hablen. Que los animales hablen. Ya, pero es un requisito que en mi fábula No, los Miss, animales hablen. tiene que tener personajes, no solo puede ser animales, porque El conflicto en la fábula. A ver, Miss, que los animales... pero en orden, ¿ya, queridos niños? Porque no los estoy escuchando. Muy bien, yo los felicito acá a Nefi, a Jimmy y a Yamile que están levantando la mano. Muy bien, Nefi, Jimmy y Yamile. Por lo tanto, a ver, Nefi, dime, ¿qué querías decir, Nefi? Miss, en la fábula también no puede faltar algún conflicto que habrán tenido los personajes. Ahí está, muy bien. Para que gracias a eso haya un valor y se cree la fábula. Ahí está, muy bien. Entonces acá le ponemos, ¿no es cierto? Mi fábula presenta, habíamos dicho que primero presentaba un inicio, ¿no es cierto? Y luego, muy bien lo que dijo Nefi, mi fábula tiene un conflicto. Sigue, ¿qué más me dijiste, Nefi? ¿Un conflicto que qué? Que con el conflicto pueden llegar a una solución y así a ver la fábula para que haya un valor. Ah, ya. Mi fábula tiene un conflicto que guarda relación con el valor que quiero presentar, ¿no? Ahí está, muy bien. Y además, acá en el cuarto también debe ser mi fábula tiene un desenlace donde ocurre la solución al conflicto o al problema, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, ¿qué más, queridos niños? ¿Qué otro criterio puede tener nuestra fábula? A ver. ¿Debe ser breve? Ah, muy bien, Jim, perdón. Estoy preguntando otra vez. Yo tengo la mala costumbre, ¿no? De preguntar sin decir quién. Y después yo misma estoy fomentando el desorden. Gracias, Jim. Mi fábula es breve. Muy bien, excelente. Yamile.
Mi fábula debe presentar personajes. Ya, pero estos personajes deberían tener algo en especial. Que no, los personajes van a, de acuerdo a los personajes, nosotros vamos a dar una moraleja o de acuerdo al contenido vamos a sacar una moraleja. Ya, muy bien, pero ¿recuerdas que habíamos dicho que los personajes deben presentan un diálogo, una conversación, van a tener los personajes. Claro. Sí, pero vamos a incorporar a ver lo que hacía este francés, ¿no es cierto? Vamos a incorporar lo que hacía este fabulista francés. ¿Qué tenían los personajes? Tenían o representan, vamos a poner acá, ¿no? Mis personajes representan una alegoría, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a colocar que el personaje es un perro, ¿lo podrían relacionar con qué? A ver, ¿con qué antivalor podrían relacionar al perro? ¿Con qué tipo de personas? Con las personas que es un poco agresivo. Ahí está, muy bien, con una persona agresiva, ¿no es cierto? Ahí está. Esa es una alegoría, ¿no? Muy bien. Una alegoría es una comparación entre un animal y una virtud o una antivirtud, ¿no? Un valor o un antivalor. Esa es una alegoría, ¿no? Entonces vamos a ver que alguno de sus personajes, al menos uno, represente una alegoría, ¿ya? Muy bien, ¿qué más quieren ustedes que se evalúe en su fábula? ¿Qué más ustedes creen que debería tener su fábula para tener ustedes 20? Debe tener 2 o 3 personajes, ¿ves? ¿Ya? ¿Ustedes quieren que su fábula tenga al menos 2 personajes o 3 personajes? Bueno, eso lo dejamos a su criterio de ustedes, ¿ya? Si ustedes quieren que su fábula tenga 2 o 3, a ver, eso ya es su creatividad de ustedes. Pero, ¿qué debería tener un texto escrito? A ver, para que yo les ponga 20. ¿Qué debería tener? Debe tener que la gente lo puede entender. La gente lo debe entender. Claro, que la gente lo debe entender. Y para que la gente lo pueda entender lo que lee, ¿qué tiene que tener? Entendible. Ordenado. Ahí está, muy bien. Entonces voy a poner aquí. Debemos respetar las comas, tildes, puntos. Respetar los comas. Un momentito, queridos niños, porque estoy escuchando mucho y no entiendo nada, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver la parte 7 primero. Mis ideas están claras y ordenadas, ¿no es cierto? Debo hacer que mi texto tenga coherencia, ¿no? Que estén claras y ordenadas. ¿Qué más? Por ahí escuché una vocecita que decía, debo respetar los signos de puntuación, ¿no es cierto? Respetar los signos ortográficos. Tener buena ortografía también sería. Puntuación. Ya está, listo. Respetar los signos ortográficos y de puntuación. A ver, ¿quién estaba hablando? Axel, a ver, dime, Axel. Tiene que tener mucha fantasía. Ya, muy bien, Axel, muchísimas gracias. Le vamos a aumentar acá, no tanto como fantasía, sino la originalidad, y es decir, que no sea una copia, no busquemos en internet y copiemos, no, sino que ustedes deben imaginarlo, crearlo, ¿no? Debe ser original, producto de cada uno de ustedes, ¿no? Uno más para que cada uno valga 2 puntos. Ya, a ver, Leonardo, dime. Tener buena ortografía, Miss. Sí, pero ya lo pusimos, mira, está en el número 8. Miss, la solución del problema que se va a presentar. Miss, el correcto de la tilde. El uso correcto de la tilde, ya hemos puesto acá. Ortográfico, sí, Alex, mira acá, cuando hablamos de ortografía ya estamos hablando de la tilde. Queridos niños, aquí le voy a incorporar yo algo, ya que tiene que ver con los 5 sentidos, ¿se acuerdan? ¿No? Utilizo la técnica de los 5 sentidos para hacer claro
el escenario, ¿no? Ustedes saben que esa técnica lo que nos va a ayudar es saber dónde suceden los hechos, ¿no? ¿Cómo O sea, es el lugar donde suceden los hechos? El lugar exacto de donde se van a ocurrir todos los hechos, Miss. Claro, no solamente el lugar exacto, sino las actitudes, lo que podemos encontrar, lo que hay. ¿Para qué? Para que ustedes se imaginen y creen a partir de saber dónde se está desarrollando. Que sea como que mientras estoy leyendo la fábula puedo cerrar los ojos, imaginar dónde se está desarrollando ese lugar, ¿no? Dónde se está desarrollando esa historia, cuál es el lugar, cómo es el lugar, etcétera, ¿no? A ver, muy bien, ahí está entonces, queridos niños. 10 ítems vamos a ver para que ustedes puedan corregirse entre sí también. Eso es el objetivo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar las fichas de planificación. Ahora sí voy a enviar estas diapositivas por el WhatsApp, por favor, porque no sé por qué motivo mi Teams no me deja enviar por el chat, me dice fallo enviado. Misita, disculpe que iba a enviar por el WhatsApp. Ya voy a enviar estas diapositivas, que son las que está pidiendo. De copiarlo de la lista de cotejo. Ah, ya lo vuelvo a poner, ya no lo vuelvo a poner, perdón. A ver, lo voy a volver a poner un momentito para que ustedes lo puedan copiar de repente si desean en nuestra planificación. Ahí está. Misita no está compartiendo. No está compartiendo. Ay, no estoy compartiendo, disculpen. No, Miss. Ahí está, ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Miss. Ya, muy bien. Sebastián, ¿te llegó un mensaje al WhatsApp? Misita, no llegó nada. Ah, sí, ahora sí, Misita. ¿Puedes compartirlo, por favor, en el chat del Teams? Ya, Misita, ya lo descargué, ahorita lo mando. Ya, muy bien, gracias, Sebastián. Bien, queridos niños. Ahora también les ha mandado Sebastián un mensaje, entonces ahí ustedes también van a poder tener acceso y descargarlo, ¿no? Porque a mí no me deja mandar mensajes. Bueno, vamos a desarrollar nuestras fichas de planificación, ¿ya? La clase pasada les dije a ustedes que vayan pensando sobre qué valor querían escribir su fábula, ¿no? Espero que un poquito lo hayan pensado y que en estos momentos ustedes ya se imaginen más o menos si lo quieren escribir en prosa, si lo quieren escribir en verso, como habíamos visto, ¿no? Anterior clase, una fábula en verso sobre el gato y los ratones, ¿se acuerdan, no? ¿O lo quieren volver a ver? Miss, creo que sí para aprender. Para tener una idea. Sí, Miss, para orientarnos mucho mejor. Sí, Miss. Ya, muy bien. Ahora lo voy a volver a poner esa fábula de los ratones. Entonces, ustedes van a poder escoger, ¿no es cierto? Si es que van a querer hacer una fábula en verso o si es que de repente les interesa hacer una fábula en prosa, ¿no? ¿Qué han estado pensando? A ver, antes de poner la fábula, quiero preguntarle a Matías. Matías, ¿qué has estado pensando, Matías? ¿De qué? Sobre el tema y la forma en la cual vas a escribir, prosa o verso. Voy a escribir en verso.
Y ¿cómo se llama el tema? Todavía no lo decido, pero estoy pensando. Más o menos, a ver. Más o menos, ¿qué tema es el que te llama un poco la atención? Un tema más o menos de un zorro ladrón o algo así, o alguien que roba o algo así. Hay algo que tiene que ver con el robo. Muy bien. A ver, Jimenita, ¿tú qué estás pensando, Jimenita? ¿Qué estás pensando, Jimenita? ¿Ya sabes qué tema quieres hacer? Misita, perdón, no tengo tanto internet. ¿Me puede volver a hacer la pregunta? La escuché entrecortado. Sí, has estado pensando, Jimenita, sobre si vas a escribir en prosa o en verso y sobre el tema que quieres hacer, escribir. Sí, Misita, estaba pensando en un cuento que conozco, Miss. Ya más o menos tienes el tema entonces. Sí, Miss, un poquito. Ya, recuerden que tiene que ser original, es decir, que no sea copia de nada que podamos encontrar en internet, sino que sea nuestra imaginación, ¿no? Muy bien, No, queridos Misita, es algo niños. similar a donde yo conozco, Miss. Es algo similar. Ya, muy bien, bueno, ya lo voy a dejar a su creatividad. Bien, queridos niños, miren, acá tenemos las fábulas que hemos leído la clase pasada, ¿no? Tenemos, para empezar, el león, la zorra y el ciervo, en el cual la moraleja era, nunca permitas que el ansia de honores perturbe tu buen juicio para que no seas atrapado por el peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque este ciervo, el ciervo ingenuo, no se había dado cuenta que la zorra le estaba engañando, ¿no? Le estaba engañando haciéndole creer que él iba a ser el rey porque él era el único digno de llevar la corona, ¿no? Los demás animales eran unos tontos y no servían para rey, solamente él. Entonces él, así todo ingenuo, se va a la cueva y el león se lo come, pues, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos una fábula escrita en prosa. Este lenguaje es prosa, ¿no es cierto? Y acá, en segundo lugar, habíamos leído una fábula escrita en verso, ¿no? Miren, esta es la escritura en verso. Los ratones y el gato marramaquís. Gran gato, de nariz roma pero largo olfato. ¿Qué tipo de rima es esta? ¿Qué dices, Leonardito? ¿Qué tipo de rima es esta? Miss, ¿me puede escuchar? Sí, Leonardito, te acabo de escuchar. Ya, Miss. Los ratones y el gato marramaquís, gran gato, de nariz roma pero largo olfato, se metió en una casa de ratones, en uno de sus lóbregos rincones. Miss, Mira. ¿sería rima consonante? ¿Cuándo una rima es consonante? Cuando todas las letras que conforman la última sílaba son iguales, ¿no es cierto? Vocales y consonantes. Muy bien. Acá tenemos la A, la T y la O. A, T, O. Muy bien. Dos vocales y una consonante. Entonces, muy bien. Miren, queridos niños, aquí tenemos rimas consonantes, ¿no es cierto? Todo este texto, toda esta fábula, incluida la moraleja, está en verso. Entonces ahora ustedes ya más o menos vayan pensando, ¿van a escribir en prosa o van a escribir en verso? Matías me dijo que él pensaba escribir en verso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo va a hacer. Bien, queridos niños, ahora sí voy a presentar la ficha de planificación. Está en Word. A ver, aquí está. Ustedes lo tienen, ¿no es cierto? En sus aulas virtuales. Planificar la composición de una fábula. Muy bien, queridos niños. Nos dice, eligiendo el tema. Hago una primera selección de temas sobre los que podría escribir mi fábula, teniendo en cuenta los valores que deseo tratar. Entonces, en estos momentos, por favor, piensen en 3 temas. A ver, les voy a dar
un minuto para que piensen en 3 temas y lo escriban. A ver, por favor, queridos niños, piensen en 3 temas. Necesita una pregunta. ¿Eso también le envío esta práctica también? ¿Es de Word? Ah, ya, ustedes no lo tienen en Word, ¿no? Lo tienen en PDF. Ah, sí, misita. ¿Lo puedo enviar en Word, por favor? Ya, Miss, yo ahora lo lo voy a tengo en Word enviar. acá. Miss, ¿Lo disculpe, tienes en una Word? fábula también pueden ser los personajes, por ejemplo, plantas, árboles. Los personajes, claro que sí. ¿Has visto Sí. el video? En el video hasta una pared era un personaje, ¿no? Miss, porque de mí va a ser de plantas. De plantas. Ya, está muy bien. Miss puede ser, o sea, de Esopo una fábula, pero un poco diferente. Lo puedes cambiar. Claro. Puedes cambiarlo, sí, pueden pero ¿tú mandar crees por que aquí, eso por sería completamente original? A ver, depende de ustedes, ¿ya? Háganlo como ustedes crean, pero yo les pido, por favor, que no traten de copiar, sino que ustedes se inspiren. Dime, hijo. ¿Me recuerda que era el registro? Ah, claro. El registro puede ser formal o informal, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a dirigirme a personas con las cuales tengo mucha confianza, por ejemplo, mi familia, cuando estamos jugando fútbol, puede ser un registro informal, ¿no? Pero si voy a dirigirme a un gran público o a personas de repente de una asociación, de una sociedad o a mis profesores, ¿no? Entonces ya el lenguaje tiene que ser formal, no coloquial, ¿no? Sino formal. Muy bien, a ver, queridos niños, ahí está. Vamos a ver, ustedes ya seguramente han pensado en 3 temas. Ahora, de esos temas, ustedes van a decirme cuál es el tema que más les atrae y sobre el que van a escribir y por qué. ¿Ya? Muy bien, a ver, escojan, queridos niños, cuál es el tema y por qué. Ahí me parece que hay varios. Muchas gracias, Sebastián. Ahí está, Sebastián les ha mandado en Word para que ustedes lo puedan descargar y ahí modificar. A ver, queridísima Azul. A ver, Azul preciosa, dime, ¿qué tema has escogido y por qué? Azul, ¿qué tema y por qué? A ver, también le quiero preguntar a Marilyn. Marilyn, ¿qué tema has escogido y por qué? A ver, Marilyn preciosa, ¿qué tema y por qué? Ah, ya, escríbelo entonces, Azul, escríbelo acá. Azul dice que no puede prender el audio. Ya, dime, Azul, escríbelo por el chat. Y Marilyn, Marilyn, tú sí puedes prender el audio. A ver, Marilyn, por favor, dime el tema y por qué. Ahí está, muy bien. Azul dice que ha escogido el respeto. ¿Y por qué crees, Azul, que el respeto es un tema sobre el cual deberías hablar en tu fábula? A ver, Marilyn. ¿No está, no se encuentra Marilyn? Muy bien. Queridos niños, es importante que participen. Si no tienen el audio, por favor, háganlo por el chat. Marilyn. Ya, muy bien. A ver, entonces voy a preguntar a Luana. Luana, ¿puedes escucharme? A ver, Luana, por favor, escribe en el chat o prende tu audio. ¿Cuál es el tema y por qué? A ver, Jim. ¿Qué piensas, queridísimo Jim? ¿Cuál es el tema? Ya es de la bondad, la bondad. La bondad. ¿Y por qué crees que la bondad es un tema que debemos tratar? Porque hay que ser sinceros, así
Ajá, muy bien, ya, porque es una cualidad que de repente en estas épocas no está siendo muy cultivada, ya, muy bien. Muy bien, a ver, ¿hay quién más me quiere contar cuál es el tema que ha escogido? Jekyll, a ver, Jekyll. Yo el tema que he escogido ha sido las hormigas y el león. Las hormigas y el león, muy bien. Ya ves, Jekyll, ¿qué cosas simbolizan las hormigas? ¿Qué cosas simboliza el león? ¿Ya lo has pensado o recién lo estás pensando? Recién lo estoy pensando, Miss. Ah, ya, muy bien, muy bien. O también lo puedo hacer sobre la mentira. También, claro Que que le sí. había puesto la hormiga y el león. Claro, muy bien, puedes hacer eso, claro que sí, muy bien. Ay, Yamile nos dice que ha escogido el roble y la hiedra. Ah, qué bonito, muy bien. Y Kimberly, el león y el conejo. Muy bien, ahí está. Está muy bien, queridos niños. Me parecen muy bonitos, muy interesantes sus temas. Y me gustaría saber, ya quiero leer qué alegoría le están dando, ¿no? Es decir, qué cosa representa el roble, qué cosa representa el conejo, qué cosa representa el león, qué cosa representa para ustedes la hiedra. A ver. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, luego nos dice, pensando en mis objetivos, en la audiencia y en el lenguaje, ¿para qué voy a escribir mi historia? ¿Quiénes van a ser los lectores? ¿Y qué registro voy a utilizar? A ver, Brisa. Brisa, ¿me escuchas? Muy bien. Brisa, querida, ¿cuál es tu tema? A ver, ¿qué tema has elegido? Mi tema es sobre la bondad. La bondad. Muy bien. ¿Por qué sobre la bondad? Porque la bondad es algo que nos falta a varias personas, porque hay muchas personas que son muy presumidas y no tienen bondad con otras personas. Por eso mi tema va a ser la bondad. Muy bien, Brisa. Brisa, ¿y para qué vas a escribir la historia? ¿Qué es lo que buscas con esta historia? ¿Qué cosa quieres lograr? Lo que quiero lograr es que todas aquellas personas que son egoístas, no son bondadosas, cambien esa actitud para que sean mejores personas. Ajá, muy bien. Los destinatarios de tu historia, ¿quiénes van a ser? Ya esto es... ¿Para quién? ¿Para los adultos? ¿Para el público en general? Porque lo piensas para los niños. Muy bien. ¿Niños de qué edad? ¿De inicial, con muchos dibujos, de primer grado, de sexto grado, para jóvenes de secundaria, para las amas de casa? ¿Para quién va a ser tu historia? para los niños de segundo grado, así. Porque Ay, o sea, le vas a la poner educación comienza personajes desde muy simples. pequeños, Ah, ya, muy bien. Entonces, miren, como Brisa va a escribir para niños pequeños, probablemente Brisa va a utilizar dibujo muy grande, Brisa va a utilizar palabras fáciles de comprender, letras grandes y no mucho texto, ¿no? Va a ser muy corto porque los niños no tienen todavía mucha capacidad de leer grandes textos, ¿no? Muy bien, Brisa. Ahora quiero preguntarte. Dime, Brisa. Yo no le hablé nada. Alguien me interrumpió. Soy Leonardo. Ah, dime, Leonardo. En la parte dice, en una parte dice el registro que emplearé será. ¿Qué es registro, Miss? Justamente eso es lo que voy a continuar, hijo. Un momentito. Brisa. ¿Ves? Brisa, muy bien. Brisa, ¿qué registro vas a utilizar? En este caso, puedes utilizar un registro formal o puedes utilizar un registro informal. Pero recuerda que el registro informal es aquel registro, digamos, que utilizas cuando tienes mucha confianza. Podría ser en un entorno familiar, por ejemplo. En este caso, si tu fábula va a ser dedicada a niños de todo el Perú, deberías escribir un registro formal, ¿no es cierto? Sí, Ahora, Brisa, quiero preguntarte, ¿prosa o verso?
Verso, Miss. Vas a escribir en verso. Muy bien. Este es un reto muy grande. Queridos niños, aquí ustedes van a escribir si van a realizar su composición en prosa o en verso. Ya en este caso, Brisa ha escogido el verso. Muy bien. A ver, voy a preguntarle a Axel. Axel, ¿vas a escribir en prosa o en verso? Verso, misita. En verso, muy bien. A ver, vamos a ver cómo les va con el verso. Continuamos, queridos niños, determinando su posición en la historia, ¿no? Aunque por lo general se han dado cuenta que todas las fábulas es un narrador testigo, ¿no es cierto? O puede ser un narrador omnisciente, pero siempre es un narrador en tercera persona. En este caso, ustedes van a escoger. ¿Desean que su narrador sea protagonista, que sea un narrador testigo o que sea un narrador omnisciente? A ver. Aquí ustedes van a escribir cuál va a ser el tipo de narrador que va a intervenir en su historia, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Andrea? ¿Qué tipo de narrador va a intervenir en tu historia? Ya, Miss, Miss, primero, ¿me puede escuchar? Sí te escucho. Ya, Misita. Yo voy a hacer el narrador testigo, porque yo voy a contar lo que yo veo. Ya, muy bien. Miren, Andrea va a utilizar el tipo de narrador testigo. Muy bien. A ver, voy a preguntarle a Guilardiño. Guilardiño, ¿qué tipo de narrador vas a ser tú, Guilardiño? Vas a usar tú. No te logré oír, Guilardiño. Si tienes problemas con el audio, escríbelo. Ahí está, ahora sí te escucho. A ver, Guilardiño. ¿Narrador? Narrador de un relato, Miss. Narrador de un relato, claro. Tú vas a narrar un relato, pero ¿a través de qué? ¿Narrador protagonista, narrador testigo o va a ser narrador omnisciente? ¿Qué tipo de narrador es el que vas a utilizar en tu historia, Guilardiño? Tú vas a ser parte de la historia va a contar sobre ti. Vas a ser un narrador que está dentro de la historia y puede observar directamente lo que está sucediendo, o vas a ser un narrador que está fuera de la historia y que sabe todo lo que está pasando. Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro, sabe los sentimientos de los personajes, sabe los pensamientos de los personajes. Ese es el narrador omnisciente, ¿no? A ver, Hilardiño, ¿cuál es el tipo de narrador que vas a utilizar en tu fábula? Narrador testigo, Miss. Narrador testigo también. Muy bien, Hilardiño. Bien, queridos niños, me estoy pasando, ¿no? La hora. Vamos a tomar los 10 minutos y regresamos para poder terminar esta ficha, ¿ya? 10 minutos, queridos. Misita, Dime. Arroyo, misita primero. Misita, Dime, Axel. Yo no iba a escribir en verso, iba a escribir en prosa, misita, me confundí. Ya, muy bien. Cámbiale, entonces en tu ficha ponle prosa. Dime, Jim. Yo he escogido el narrador omnisciente. Como voy a saber que la hormiga va a ser mentirosa y todo eso, solamente el narrador omnisciente sabría todo eso, Miss. Claro, muy bien. Está muy bien, Jim. Excelente. Muy bien. Dime, Yamile. No, Miss, me olvidé de bajar mi mano, no le quería. Ya, muy bien. Ya, Jekyll, dime. Miss, ¿Estás con tu mano levantadita? ¿También te olvidaste? Sí, Miss, estoy acordada. Ya, entonces. Ya, muy bien, queridos niños. Brisa, también tu mano está levantada. ¿Quieres decir algo? Sebastián, ¿recuerdas qué es una fábula?
Ya una fábula es como una composición, que es narrativa, es breve, es corta y generalmente está en prosa o en verso y o moraleja. Y ahí las cosas animadas hablan o los animales hablan y actúan como seres humanos. Muy bien. La palabra que acabas de decir es la correcta, ¿no? Se produce la animación. La animación también es una figura literaria. Esta figura literaria se trata de dar vida a cosas que normalmente no tendrían, ¿no? De atribuir propiedades humanas a objetos o a sujetos también que naturalmente no tendrían esas propiedades humanas, ¿no? Por ejemplo, la zorra no tiene la capacidad de hablar. La capacidad de hablar es solamente humana y sin embargo en las fábulas encontramos a animales que hablan como la zorra, como la liebre, como la tortuga, ¿no? Eso no quiere decir que no voy a encontrar a humanos como personajes dentro de las fábulas. También los humanos pueden ser personajes dentro de una fábula, ¿no? Otra cosa muy importante es lo que acaba de decir Sebastián también, que tienen una finalidad didáctica, ¿no? Que las fábulas han sido escritas para poder enseñarnos, para poder aprender, para poder transmitirnos valores. Bueno, estábamos hablando también de cuáles eran las diferencias de una fábula con un cuento o las diferencias de una fábula con un poema. A ver, para eso le quiero preguntar a Yamile. A ver, Yamile. ¿Qué diferencias puede haber con un poema? ¿Qué diferencias puede haber con un cuento, con la fábula? Las diferencias puede ser que un cuento, puede constar de 4 hojas o 5 hojas y en cambio una fábula tiene que ser breve, algo que también un cuento no necesariamente va a terminar en una moraleja como lo es la fábula va a terminar en una moraleja siempre y nos va a dar una enseñanza y en un cuento no siempre no va a ser historias de animales fantásticos, sino que pueden emplearse personas. Claro que en la fábula también, solo que el cuento es más largo que la fábula y no tiene moraleja. Claro, muy bien, Emile, ¿no? El cuento puede tener mensaje, como por ejemplo la clase pasada alguien me dijo, pero los 3 chanchitos tienen un mensaje. Claro, tiene un mensaje que nosotros podemos deducir, ¿no? Podemos decir que es bueno ser trabajadores, ¿no? Que no es bueno ser ociosos, que es bueno prevenir, etcétera. Pero eso no está escrito. En cambio, la moraleja está escrita, ¿no? Nosotros no necesitamos deducir para sacarle la moraleja a un cuento. La moraleja está escrita en una fábula. En cambio, en un cuento lo necesitas deducir, ¿no? Muy bien, Yamile. Bueno, queridos niños, hoy día vamos a leer una fábula más y vean que esta fábula es un poco pequeña, ¿no? A ver, por favor, le voy a pedir a Andrea que lea esta fábula. A ver, Andreita, lee. Y voy a bajar la manito, ¿ya? También voy a bajar. Yamis, la fábula. El médico ignorante. Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que, aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente, el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones, porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió, pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo, ¿cómo están, amigos, los habitantes del infierno? Tranquilos, tranquilos, contestó. ¿Por qué han bebido el agua del Lectio? Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos, porque no dejan morir a los enfermos y a todos los que apuntaban su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo
te habían acusado sin motivo. Ujú. Ya, Miss. ¿Y la moraleja? Sí, me disculpes que no se ve también. Dice, ten cuidado con ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. Ujú. Muy bien. Como pueden ver ahí, a ver, ¿qué entendiste, Andreita? ¿Cómo me puedes explicar esta fábula? Ya, Miss, que había un enfermo y también un médico que ignorante. Y este enfermo estaba muy mal y murió. Y entonces él, si no me equivoco, él se encuentra. ¿Estás segura que el enfermo Y murió? no mi cita, el doctor más bien. ¿El médico murió? Mm, ¿El paciente murió? ¿Quién murió? ¿O nadie murió? Uno murió porque se encuentran en el infierno y han bebido el agua de Lectio. ¿Segura? A ver, una vez más. A ver, Andreita, te dejo en silencio para que lo vayas leyendo, ¿ya? A ver, ve leyendo, ve ¿Y yo viendo puedo con leer la paciencia. siguiente, por favor? Ujú. ¿Ya? A ver, Brisa. Mi soy Kimberly. Sí, hija. Brisa. Miss, ¿me escucha? Sí, muy bien. Brisa, preciosa. A ver, dime, ¿tú qué has entendido de la lectura? Ya, Miss, un médico que era, decía que el paciente ya se iba a sanar, pero los otros médicos decían que aunque esté bien, puede que no tenga tantas dificultades, pero aún así el médico ignorante los ignoró y de ahí el paciente se levantó al día siguiente, pero se había levantado un poco mal. ¿Ya? ¿Y qué más? Y de ahí, no entendí más. Hasta ahí nomás No. pude entender bien. Ya, a ver, también Brisa, a ver, mira la lectura y trata de entenderla. A ver, trata de entender la lectura. Cabe recalcar, queridos niños, que esta lectura pertenece a Esopo, ¿no? O sea, ya saben ustedes que Esopo es el primer fabulista. A ver, vamos a ver. Jim, ¿podrías por favor leer la misma fábula y luego explicarnos qué entiendes? Ya, Miss. Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió, pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo: ¿Cómo están, amigos? Los habitantes del infierno. Tranquilos, contestó, porque han bebido el agua del Lectio. Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos, y a todos los apuntaban con su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo. Ajá. Ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. Ajá. Muy bien, a ver, ¿qué has podido entender?
Ya yo he entendido que había un médico ignorante que trataba a un enfermo que decía y que tenía algunos otros amigos médicos y los otros médicos le decían que del paciente su mal no era de peligro, pero era de larga duración. Pero el médico les había ignorado. Al día siguiente el paciente había salido enfermo, algo pálido y con algunas dificultades. En el médico nadie es como están amigos, los habitantes del infierno. Nadie dice que proferían amenazas contra el médico porque no deja morir a los enfermos. En el infierno quieren que las personas mueran, por eso están apuntando su libro a los médicos para que ellos mueran y no dejen y que no se curen los pacientes. Ajá. Muy bien. ¿Y la moraleja qué tiene que ver con la historia? Ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas. O sea, del paciente, su problema era su enfermedad y con el médico ignorante era el que debemos tener el cuidado en esa historia. Pero lo que nadie te quiere decir es ten cuidado con con los que pretenden arreglar tus problemas, porque nadie sabe qué tal ha sido todo tu problema. Digamos, yo me he caído y alguien me quiere sanar, pero no sabe dónde me he chancado, digamos. Ya. Muy bien, ese puede ser un punto, ¿no es cierto? Ese puede ser un punto, Jim. Muy bien, me parece bien. Sin embargo, hay algo más aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, está levantando la mano hace rato, Leonardo. A ver, Leonardo. Sí, Miss. Ya, dime, Leonardito. ¿Qué querías mencionar o qué querías decir? Tenía su manito levantada. Miss, que en esta fábula casi no encontramos a ningún animal. Claro. Eso no cuenta nada en la fábula, lo que cuenta es la moraleja. La moraleja, ¿no? Claro, las fábulas tienen determinadas características. No quiere decir que solamente los animales van a ser personajes. No solamente los animales, ¿no? Sino también los demás personajes. En este caso no hay personajes animales, pero hay una moraleja y hay una enseñanza, ¿no es cierto? A ver, Leonardo, ¿cuál es la enseñanza de esta fábula? ¿Cómo podría explicar la enseñanza de esta fábula a través de la historia? Ya, Miss, a ver, primero la enseñanza dice: ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. Miss, es como si o sea, el chico que digamos te va a ayudar a arreglar el problema tiene que saber del problema, no así por así te va a empezar a defender. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? ¿Porque es que esta persona no sabía o es que esta persona, el de la historia, se quería aprovechar del enfermo? ¿Tú qué crees? ¿Era porque no sabía o porque se quería aprovechar del enfermo? Mira lo que los demás médicos le dicen, ¿no? Tú no estás en peligro, pero, sin embargo, tu mal va a ser de larga duración. ¿Por qué crees que los demás médicos le dicen, tú no estás en peligro, pero, ¿no? Tu mal va a ser de larga duración? Miss, porque ellos sí sabían. Ellos sí sabían el mal que tenía. Claro, probablemente tenía un virus, ¿no? A ver, vamos a imaginar, vamos a inferir, no está en la historia, pero nosotros nos vamos a imaginar. Vamos a inferir que tenía un virus. Como ustedes saben ahora, la información sobre los virus es abundante, ¿no es cierto? Queridos niños, lamentablemente todavía no hay cura para los virus. Los virus tienen su proceso, ¿no es cierto?
te da, luego incuba, luego se multiplica, luego tu cuerpo reacciona y luego el virus finalmente pierde la batalla y se va, ¿no? Entonces, a veces no también, ¿no? Pero es un proceso. Quiere decir que no hay cura, pero sí, digamos, la persona puede reaccionar, el cuerpo de la persona puede reaccionar. Es por eso que vamos a imaginar que este enfermo tenía un virus, ¿ya? Los demás médicos ya sabían que tenía un virus y le dicen que no te vas a morir, pero sí vas a estar enfermo un tiempo más. Sin embargo, este médico, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Tú sí estás muy mal, estás muy enfermo y no pasas de mañana, ¿no? ¿Y qué pasó después? Después de un tiempo, el enfermo se levantó y sale, pálido, caminando con dificultad. Y el médico le encuentra y le dice, ¿cómo están, amigo, los habitantes del infierno? Le dice, ¿no? Acá no. El médico, ¿cuál médico? El ignorante, el que le había dicho, sabe que usted ya mañana no pasa de mañana, ¿no? Y le dice, tranquilos, contestó, porque han bebido el agua del Lecteo. Pero últimamente Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos, porque no dejan morir a los enfermos. Ya todos los apuntaban en su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies, jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo, ¿no? En el fondo, ¿qué le está diciendo el médico a el enfermo ya un poco más sano a este médico? ¿Qué le está diciendo? Miss, que en realidad no es un médico. En realidad no es un médico, que... Claro, muy elegantemente le está diciendo, tú no sabes nada, pues, ¿no? No eres un verdadero médico, ¿no? Muy elegantemente, muy disimuladamente se burla del hombre porque el hombre lo había desahuciado, le había dicho, sabes que tú ya no tienes vida. Y es por eso que se está burlando prácticamente. Le dice, yo les he pedido por favor a Hades, ustedes ya les conté que Esopo es un autor griego, ¿no? Hades es el dios de la muerte en Grecia. Y dice que él le había rogado por favor que no lo mate porque él no era un verdadero médico, ¿no? En el fondo le está diciendo, sabes que tú no eres médico y tus diagnósticos no sirven, ¿no? Pero muy elegantemente, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir la fábula? Que no hay que cuidar, no hay que creer, mejor dicho, no hay que creer a las personas que no tienen preparación para ello, ¿no? Porque en vez de hacernos un mal, nos pueden hacer en vez de hacernos un bien, nos pueden hacer un mal. Imagínense, ¿cómo creen que se sintió este hombre o su familia cuando este médico que no sabía nada le dice, tú no pasas del día siguiente? Se sintieron mal, porque pudieron haber dicho que iba a morir. Iba a morir, Miss. Claro, ¿no es cierto? Se pudieron haber sentido muy tristes, muy mal, pudieron haber hecho muchas cosas de repente, creyéndole a una persona que no tenía preparación para decirles, ¿no? Entonces, esta fábula se podría aplicar inclusive ahora con nosotros, ¿no? Ustedes han visto, hay muchas personas que se han empezado a tomar lejía, por ejemplo, porque la vecina les recomendó que era muy bueno tomarse gotitas de lejía y ya no te daba el coronavirus, ¿no? Hay personas que han llegado a beber eso y hay personas que han llegado con intoxicación por tomar lejía al hospital. Entonces se dan cuenta, hay que tener cuidado con los consejos de las personas que de repente sin ninguna malicia, ¿no? De repente sin ánimo de hacerte daño, pero quieren arreglar tus problemas, pero no saben porque no tienen preparación para ello, ¿no? Entonces vean, en esta fábula hay que ver que es importante la moraleja, no necesariamente solo los personajes, ¿no? Entonces, en esta fábula, ¿qué características encontramos? Encontramos primero la moraleja y segundo, que es una narración que tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace. Mire, es tan chiquitita, pero tiene inicio, tiene nudo y tiene desenlace. Además, tiene un escenario, ¿no es cierto? Puede que no esté escrito, pero a través de la lectura podemos imaginarnos cuál es el escenario, ¿no? Tiene un tiempo. A través de estas palabras nos podemos dar cuenta de que es un tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque creen todavía en Hades, porque creen en el dios de la muerte, ¿no? Entonces, todas estas palabras nos hacen dar cuenta del tiempo en el cual ha sido escrita esta fábula. Muy bien. Bien, queridos niños, vamos a ver alguna información correspondiente a las fábulas, ¿ya?
Uy, se me colgó. Voy a salir de la diapositiva y voy a volver a abrir el documento. Muy bien, otra vez están las diapositivas, ¿no? Bien. A ver, Kimberly, ¿puedes...? Está compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, bueno, a mí no me llega. Sí está compartiendo. Sí, Ya, esperemos un breve momento, por favor, Andreita, seguramente ya se regulariza. Kimberly, ¿puedes leer, por favor, el primer cuadro? A ver. Ya, Miss. Las fábulas son composiciones literarias breves en las que las personas casi siempre son animales objetos, que presentan características humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto. Ajá, muy bien. Entonces eso es de lo que habíamos estado hablando, ¿no es cierto? De las moralejas. A ver, siguiente cuadrito. A ver, sigue leyendo, Kimberly, por favor. Ya, Miss. Surgió de la tradición oral de los pueblos y que el verso a la prosa. Nace en Oriente, en Asiria o en India. Asiria o en India, influida por el budismo y basadas en lo moral. La fábula ya era cultivada en Mesopotamia, 2000 años antes de 2000 años antes de nuestra era. Unas tablas de arcilla que provienen de bibliotecas escolares de la época cuando brevemente las historias de zorros astutos, perros desgraciados y elefantes presuntuosos. Muchos de estos textos muestran una gran afinidad con los proverbios por su construcción antitética, pero no poseen una moral explicativa. Ajá, muy bien. Explícita. Explícita. Bien, a ver, en la primera parte, queridos niños, podemos encontrar de dónde surge la fábula, ¿no es cierto? Miren, primero nos dice que la fábula fue creada en verso, ¿no es cierto? Fue creada en verso, es decir, surge como una canción, surge así, y se trasladaba de pueblo en pueblo, de persona a persona, a partir de la tradición oral, es decir, a través de los que iban cantando o recitando de pueblo en pueblo, ¿cierto? Nace en Oriente, en Asiria o India, influida por el budismo y basadas en lo moral. Siempre desde el inicio la fábula ha tenido la intención de enseñar valores, ¿no? Ahora, los valores acordes a cada época, pues, ¿no es cierto? La fábula ya era cultivada en Mesopotamia, 2000 años antes de nuestra era, ¿no? O sea, miren que es muy antigua la fábula. Inclusive la primera forma en la cual fue escrita fue en tablas de arcilla. En tablas de arcilla, en la cual se contaban historias muy breves siempre, ¿no? De zorros astutos, de perros desgraciados y de elefantes presuntuosos, ¿no? Entonces nos dice que muchos de estos textos, de estas tablas de arcilla que fueron encontradas, muestran mucha semejanza, son parecidas a los proverbios. ¿Qué son los proverbios, queridos niños? Son como los refranes, ¿no es cierto? Son como los refranes. ¿Por qué? Porque siempre van a querer dar una información moral. No de repente los proverbios de forma explícita, pero las fábulas sí, a través de la moraleja, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Podrías leer, por favor, James, el primer cuadrito? Ok, Miss. Dice, en la antigüedad griega
La primera fábula, conocida como la fábula del ruiseñor, la contó Esopo a comienzos del siglo VII antes de Cristo, en los trabajos y los días, y ya posee la intención de hacer reflexionar sobre la justicia. Ajá, muy bien. Miren acá, queridos niños, nos dan a conocer la primera fábula conocida, ¿no? La primera fábula griega conocida. Se titula La fábula del ruiseñor, ¿no? Y quien la cuenta es Hesíodo, que es el padre de la historia, ¿no? Muy bien. Uno de los padres de la historia. Bueno, sigue James. Siguiente cuadrito. Esopo, célebre moralista y fabulista griego. Su existencia ha sido muy discutida y se ha pensado a muchos comentarios. Algunos críticos niegan su existencia y afirman que solo fue un personaje alegórico, al cual se le atribuyen muchas fábulas, no solo las que recitó, sino todas las de aquella época. La leyenda dice que Esopo nació hacia el año 620 a.C. y murió en el año 460, probablemente en Frigia, aunque muchas ciudades de Grecia se disputan a su cuna. Ajá, muy bien. Quiere decir que no se sabe a ciencia cierta dónde nace Esopo, ¿no? Pero hasta el día de hoy, queridos niños, todos conocemos las fábulas de Esopo, ¿no? Imagínense, ¿cuándo nació? Nació a Asia. Nos dice esta palabra porque no se sabe mucho de Esopo, ¿no? Pero se supone que ha nacido en el año 620 antes de Cristo, imagínense, ¿no? Son muchos años atrás. Y sin embargo, sus obras siguen llegando a nosotros, ¿no? Se supone que este Esopo... fabulista de la antigua Grecia. Grecia, claro. Y ahí ponen fábulas de Esopo. Claro. ¿Y cómo ha llegado hasta nuestros días las fábulas de Esopo? Por ejemplo, yo ahora tengo acá en mis manos un librito que dice Fábulas de Esopo, ¿no es cierto? No quiere decir que Esopo las ha escrito en español, ¿no? Sino que han sido recopiladas y han sido puestas en libros, ¿no? Probablemente Esopo escribió en griego. Y a pesar de todos los años, al pasar de todos los años, poco a poco se ha ido traduciendo a diferentes idiomas, ¿no? Inclusive nos dice acá que como es tan antiguo, no se tiene mucha documentación de Esopo. Muchas personas afirman de que no ha existido. Pero otras teorías nos dicen que sí existió y que nació en el año 620. Y que probablemente en Frigia, ¿no? Y acá hay un error. Ustedes saben que siempre los nombres propios deben estar en mayúscula, ¿no? Acá la ciudad, por ejemplo, es un nombre propio, entonces debo colocarlo en mayúscula, ¿no? Muy bien. Siguiente. Tenemos otro fabulista famoso, ¿no? A ver, por favor, ¿podrías? A ver, Axel, léelo, por favor. Lee, hijo, lee, Axel. Yamis, Juan Bautista de la Fontaine, poeta y fabulista francés. Es el representante de la fábula en el siglo XVII. A pesar de su educación deficiente, fue un genio. Tomó de Esopo lo que le convenía, pues conservó su moral popular y burguesa. En sus obras hay reflexiones sobre la amistad, el amor, la vida, la muerte, la melancolía, la ternura. Las fábulas fueron escritas en la madurez de sus años y en ellas se propuso pintar su vida. Su estilo es fácil, sencillo y elegante.
Sus características especiales. Lo que pintan no son los animales, sino la sociedad que le rodea y sus costumbres. Cuando habla del león, es el rey a quien pinta. Cuando se dirige al zorro, es el estado cortesano. Por esto sus obras se convierten en documentos históricos. Algunas fábulas son el cura y el muerto, el molinero, su hijo y el asno, la lechera y el cántaro, la cigarra y la hormiga, el cuervo y la zorra. Félix María Samaniego, fabulista español, imitó a Esopo y a La Fontaine, pero también compuso algunas originales. Publicó una colección de fábulas morales, compuestas de 9 libros y 137 fábulas. En ellas se distingue la intención moral. Atacó el orgullo, la pereza, la ambición, la maldad, la hipocresía, como lo han los fabulistas de todos los tiempos. Ajá, muy bien, como lo han hecho debería ser, ¿no? Muy bien, a ver, queridos niños, acá hay algo muy importante, ¿no? Todos creemos que las fábulas están escritas para niños, ¿no? Y en realidad, de acuerdo a la forma, podría parecer así. Sin embargo, miren, aquí Jean-Baptiste de La Fontaine, o Jean Bautista de La Fontaine, es francés, nos dice que no solamente escribió para contar historias de animales, etcétera, sino que detrás de los animales él escondía una intención, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando él hablaba de un león ambicioso, de un león malo, de un león abusivo, ¿a qué se refería en realidad? Se refería en realidad al rey, De personas. ¿no es cierto? Ajá. Claro. A mí también puede ser de personas. Claro, estaba personificando a una persona, ¿no? Valga la redundancia. Personificando me refiero a señalando las características, los adjetivos más resaltantes que tenía esa persona. Por ejemplo, el rey. Este fabulista, Jean Bautista o Juan Bautista de La Fontaine, ¿qué hacía? Pintaba, por ejemplo, al león como un ser magnífico, como un ser abusivo, que pedía que todos los animales le traigan su tributo, por ejemplo. Pero en el fondo, ¿a quién se estaba refiriendo? Al rey de Francia, porque ustedes saben que Francia ha sido una monarquía mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se está refiriendo al rey y está señalando como una queja a través de la literatura, a través de la fábula, una queja hacia el rey, ¿no es cierto? Ahora, cuando se dirige al zorro, por ejemplo, cuando este fabulista escribía sobre el zorro, ¿qué decía? Que el zorro es taimado, que el zorro es vivo y tenía muchas palabras en la boca para engañar, ¿no es cierto? ¿Y a quién se estaba refiriendo? A todos los cortesanos. ¿Y quiénes son los cortesanos? Los cortesanos son todos aquellos que están detrás del rey, ¿no es cierto? Sirviéndole, lisonjeándole, haciéndole cumplidos para lograr sus cometidos, ¿no? Entonces, por eso se refiere, miren, a todos los cortesanos como zorros, porque no les importa de qué medios, de qué astucia se sirven para lograr lo que quieren. Es por eso que es importante este fabulista, porque introduce dentro de la fábula esta personificación, ¿no? De los animales identificados con un elemento o una persona de la sociedad, ¿no? Un segmento de la sociedad. Tenemos también a Félix María Samaniego, también es muy conocido, ¿no es cierto? Las fábulas de Samaniego, dicen por ahí, también hay libritos así. Este Félix María Samaniego es un poco más reciente que Esopo. Esopo es el más antiguo. Después tenemos a La Fontaine, que es de la época de la monarquía, ¿no? Y luego tenemos acá a Félix María Samaniego, que ya no es tan antiguo, tampoco es que sea de ahora último, ¿no? Pero sí, es más moderno, digamos. ¿Y qué es lo que hace este Félix María Samaniego? Imita a estos dos anteriores, ¿no es cierto? Pero principalmente en sus fábulas, él trata la pereza, el orgullo, la ambición, la maldad, la hipocresía, ¿no? Que son temas que siempre han tratado en las fábulas. Cultivar valores, ¿no? Muy bien. Tenemos
Un cuadrito más, el último. A ver, ¿podrías leer, por favor, Jekyll? Sí, Miss. Ya me dice, la fábula se ciñe estrictamente a dos elementos que son su brevedad narrativa y su conclusión en una sentencia o moraleja. Además, el uso de los animales y objetos humanizados como personajes participantes le da un tono alegórico a la historia. A diferencia de otras composiciones literarias que también tienen fines de adoctrinamiento cultural, moral o religioso, como los mitos, leyendas, poemas épicos, parábolas, cuentos maravillosos, etc. La fábula se circunscribe directamente a la relación entre los seres humanos dentro de una sociedad. Esta característica hace que la fábula sea siempre actual por los valores universales y atemporales que transmite. Ajá, muy bien. Miren, acá hay algo muy importante. A pesar que la fábula de Esopo que hemos leído al inicio, ¿no? Habla de un médico ignorante de hace muchos, muchos años, ¿no es cierto? Desde hace más de 2000 años. ¿Podemos seguir refiriéndonos a esto? Sí, podemos seguir refiriéndonos a eso y podemos seguir tomando en cuenta esta moraleja. ¿Por qué? Porque es un problema, como bien lo leyó Jekyll aquí, es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que se repite este problema a través del tiempo y además es un tema universal, pasa aquí en Perú y pasa en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Entonces, queridos niños, los valores que la fábula transmite hacen que siempre sea actual, ¿no? Que siempre sea vigente el tema a tratar. Otra cosa que es muy importante en la lectura que hizo Jekyll es esto, ¿no? Es muy importante que la fábula sea breve, no puede ser muy larga, y que tenga una sentencia o moraleja. Otra cosa que también es importante señalar es el tono alegórico. Cuando hablamos de tono alegórico, queridos niños, nos estamos refiriendo a lo que hacía Juan Bautista de la Fontaine. Esta es una alegoría. Una alegoría es un conjunto de comparaciones entre elementos reales y elementos imaginarios, ¿no? ¿Cuál es el elemento real? El rey. ¿Y cuál es el elemento imaginario? La comparación con el león y con sus cualidades. ¿Cuál es el elemento real? El zorro. ¿Y cuál es el elemento imaginario? La comparación de las cualidades del zorro con el estado cortesano. Todo esto en una sola fábula forma una alegoría. Entonces las fábulas tienen también la representación de los personajes a cualidades humanas, ¿no? Entonces, queridos niños, eso es lo más importante de una fábula, ¿no? A continuación, para poder, bueno, volviendo del recreo, para poder redondear esta idea y para hacer como una conclusión, vamos a ver un breve video, ¿ya? Ahora les voy a dar sus 10 minutos de receso. O necesitan, o tienen alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, háganmela ahora, por favor. Miss, tengo una duda, Miss. Dime, Jekyll. Miss, ¿a qué se refiere, Miss, que la fábula se circunscribe, Miss? Ah, ya. Cuando la fábula se circunscribe directamente, quiere decir que se relaciona, sino que para no repetir acá, lo ha dicho, ¿no? ¿Se relaciona con qué? Con los seres humanos dentro de la sociedad. A eso se refiere, ¿no? ¿Qué es una circunscripción? Es como decir que está dentro de. La fábula está dentro de qué? Dentro de la relación entre los seres humanos dentro de la sociedad. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros valores ahora? ¿Qué es más valioso para nosotros? ¿Un hombre inteligente o un hombre muy fuerte? ¿Qué es más valioso para nosotros ahora en nuestra sociedad? ¿Qué es más valioso, la fuerza o la inteligencia? ¿Qué creen? Inteligencia. La inteligencia ahora para nosotros, ¿no es cierto? Pero para los griegos hace 2000 años, ¿qué era más importante? ¿Un inteligente o un fuerte? ¿Qué creen? Un fuerte. Claro, la inteligencia también era valorada, pero mucho más valorada era la fuerza. ¿Por qué? Porque vivían dentro de una sociedad primitiva,
¿no? En una sociedad donde lo más importante era la fuerza. Ahora, acá, por ejemplo, a ver, ahí estoy escuchando una bulla, por favor, cuiden su micrófono. Por ejemplo, queridos niños, ¿qué pasaría si de pronto... ¿Es el micro de quién, ah? Kelvin, por favor, tu micro, hijo querido. Ya. ¿Qué pasaría, queridos niños, si de pronto ustedes tienen un vecino y este vecino dice que ha sido iluminado por Dios y de pronto deja toda su herencia y sale de su casa completamente desnudo y se va caminando por el mundo para hacer bien al prójimo? ¿Ustedes qué dirían? ¿O sus vecinos qué dirían? ¿Qué dirían? Está loco. Claro, probablemente muchos de nosotros diríamos, este jovencito, qué raro, ¿qué le ha pasado, no? Se ha vuelto loco, ha tenido un trauma, ¿qué le habrá pasado? Nos extraña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es una cosa que vemos comúnmente en nuestra sociedad. Sin embargo, en India, donde las personas realmente valoran mucho su espiritualidad, es normal que las personas renuncien a todo lo mundano y se vayan en medio del bosque a vivir. Es normal. ¿Por qué? Porque ellos valoran más lo espiritual. Entonces, ven, de sociedad en sociedad, de cultura o de grupo de gente en grupo de gente, los valores van cambiando, ¿no? A eso se refiere Jekyll, ¿no? A eso se refiere a que los seres humanos viven dentro de una sociedad y dentro de esta sociedad existen también valores universales y atemporales, ¿no? Por ejemplo, un valor universal y atemporal podría ser el amor. ¿Tú crees que todos estamos obligados a amar a nuestra madre aquí en la China, en India y en todos lados del mundo? No, Sí, no creo que en todo. ¿no? No creo que ¿Has en escuchado todo. de alguna cultura que no ame a su madre? No, Miss. Ese es un valor universal, ¿no es cierto? Ese sí es un valor universal, por ejemplo, ¿no? Entonces, queridos niños, a eso se refiere. A eso se refiere. La fábula se circunscribe, es decir, la fábula está dentro, se encuentra dentro de las narraciones que se refieren a la interrelación de los seres humanos dentro de una sociedad y los valores que tiene esta sociedad, ¿no? A eso se refiere. No sé si me has logrado entender, Jake. Sí, sí la he logrado entender correctamente. Ya, muy bien. Bien, gracias a ti por la pregunta. Bien, queridos niños, ahora sí, los 10 minutos. Son las 3:45, 4:45. ¿Ya? 4:45, entonces volvemos después de los 10 minutos de receso que van a tener. Ya, Miss.